Carla, sí. Oye, Patti Silvinati, que Rodrigo me envió una planilla Excel que se las reenvía a ustedes porque parece que lo vamos a utilizar en la clase, ¿ya? Para que después la abran, se las envíe por mail. Ya, ok. No, si yo tampoco, siendo ahora, la mando recién. Así que ¿La buscamos cuando la ya o necesitemos ahí todavía la no? abren. Ah, Entonces. bueno, ok. Sí, buenos días a todas. Hola. Hola. Revisen, por favor, esa planilla. Si la tienen, ábrenla, por favor. Disculpe que la mande en los últimos minutos, pero creo que la he enviado antes, pero entre que confirmaba y no, la envié, no, por favor. Después, aparece que está grabando, ¿cierto? A ver, espérate, que estaba abriendo la planilla. Sí, aparece grabando, sí. Buenísimo. Entonces estaríamos ok. Voy a compartir la pantalla ahora. Vamos. ¿Recibieron la planilla? Sí, Ya, perfecto. Tiene 3 hojas la planilla, la verdad. La primera hoja dice el flujo de caja y la segunda hoja son la que tiene los cálculos que hicimos la vez pasada y una planilla de cálculos también, pero de emisión de acciones, pero en blanco. ¿Ok? Así que eso es un poco lo que vamos a revisar hoy día. Entonces vamos a partir con la primera, que dice FC de flujo de caja. Lo que les quiero decir es que vamos a entender cómo se traduce flujos en un valor hoy día, haciendo unos pequeños cálculos. Entonces, lo que hay acá, lo que están viendo ustedes, la estructura de una utilidad operacional de cualquier empresa. ¿Sí? Parten las ventas, tenemos los costos, las ventas menos los costos variables son el margen de contribución, y este margen de contribución contribuye ¿a qué? A financiar los costos fijos, que son principalmente seres humanos y otras estructuras de costos fijos. Eso nos da una utilidad antiimpuesto y pagamos impuestos y obtenemos lo que se denomina la utilidad operacional neta. Ustedes dirán algunas veces, uy, pero hay algunas empresas que tienen depreciación, así que hay que sumarla. Ningún problema, pero a nivel de activos, igual en algún momento esa depreciación hay que reinvertirla para mantener la capacidad operacional, así que yo la verdad que me gusta considerar la utilidad operacional neta y no sumarle la depreciación, aun cuando tenga depreciación. Y acá hay unos elementos que los vamos a guardar por mientras, y eso lo voy a dejar ahí oculto. Entonces vamos a trabajar con esta primera parte, entre comillas. Así que lo que hay ahí están las ventas, estocadas, perdón, están los años, del primero hasta el quinto año, por ejemplo, y en este caso vamos a reemplazar con ventas. Vamos a decir que la empresa vende 100 millones el primer año, 100 millones de pesos, o incluso podemos hablar de 1000 millones el primer año, 100.000 millones todos los años. ¿Por qué voy a hacer 1000 millones todos los años? Porque vamos a ser el ejemplo de una empresa absolutamente lineal. Es decir, todos los años vende lo mismo, y cuál es el efecto de cómo se traduce eso en valor. Es un ejercicio súper no teórico, porque si ustedes pues, pueden observar por ejemplo, una sanitaria, se van a dar cuenta que la diferencia en las ventas es principalmente un crecimiento súper orgánico, ya sea por reajuste de precios por inflación y crecimiento orgánico de la población que abastece, pero las inversiones que hacen sanitarias en procesamiento, ese tipo de cosas, no están reflejadas en aumento de las ventas, por supuesto que no. Entonces, asumiendo ventas lineales, y acá tenemos los costos variables. Entonces, por ejemplo, si dijéramos que los costos variables son el 60% de las ventas, es decir, más los 1000 millones por un 60%, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, tendríamos que el margen es 400 millones, y eso es un poco lo que está reflejado hacia la derecha. ¿Sí? Tenemos las ventas de 1000 millones, los costos variables 60% sobre las ventas, 600 millones, y un margen de contribución de 400 millones. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos un costo fijo de 200 millones? Bueno, tendríamos una utilidad ante impuesto de 200 millones. El impuesto sería el 27% de los 200. Eso actualmente en Chile igual se va a modificar en función del tamaño de la empresa, pero asumiendo que el 27%,
los impuestos serían 64 y obtendría una utilidad operacional neta de 146. Y esta, entre comillas, es una de las líneas importantes en conjunto con esta línea, como dijimos la otra vez. Es decir, las ventas son la primera línea y esa es la proyección más relevante de toda esta proyección. Es decir, cómo se van a producir esos 1.000 millones de pesos anuales. Luego la siguiente estructura es cómo se enfrenta el negocio, es decir, cuánto de recursos tenemos que ocupar en estructura variable, que depende de las ventas, y cuánto tenemos que ocupar en estructura fija, que no depende de las ventas. Y luego, pagando los impuestos que es donde está el centro de operaciones, tenemos la utilidad. Y esto es, cualquier empresa lo tiene. Y esta utilidad, la pregunta es, bueno, ¿cuánto vale hoy día? ¿Cuánto vale en el tiempo? Entonces, volvemos al ejercicio que habíamos hablado tiempo atrás, que, por ejemplo, 100 millones de utilidad, ¿cuántos son 100 millones hacia adelante? Es decir, en un año más. Bueno, serían los 100 millones por uno más un porcentaje. Entonces, fuera 10% la rentabilidad relevante al ejercicio, serían 110. Entonces, si ocupáramos 90,9, perdón, serían 99,99 en un año más. Entonces, ¿cuánto serían 99,99 en un año más hoy? 90. ¿Qué significa con esto? Que para llegar a 99 tuvimos que invertir los 90,9 al 10%. Entonces, imaginemos que son 100, bueno, va a terminar en 110. Si son 50, va a terminar en 55. En otras palabras, 55 de un año más. Dado que no están hoy día, ¿cuántos son hoy? Y para tener esos dos valores en equilibrio, como lo vimos tiempo atrás, está la tasa de interés en el tiempo. Entonces, de esto, si tuviéramos que amplificar de nuevo los 55, un periodo más, sería por 1 más el 10% nuevo, a la misma tasa, sería 60,5. Entonces, si tuviéramos que retroceder 60,5 un periodo para atrás, luego un periodo para atrás, sería 50. Y esa es la lógica que hemos estado conversando en el tiempo. Es decir, 60,5 dividido por 1 más el 10% es 55. Y los 55 dividido por 1 más el 10% son los 50 que les comento. Entonces, si tuviéramos que trasladar dinero en el tiempo hacia adelante, tenemos que amplificarlo. Es decir, tenemos que agregar una tasa. Y dinero del tiempo no hoy, sino que en el futuro, para poder descontarlo, tenemos que quitarle esa tasa, para poder mantener ese dinero en equilibrio. Si no, ese dinero se está produciendo, ¿de qué depende esa tasa? Depende del riesgo donde se esté produciendo ese dinero. Entonces, si ustedes ven estos 50, que son los 146, que están ahí arriba, entonces, ¿cuántos son los 146 en un año más? 160,6. ¿Cuántos son 160,6 en un año más? 176,6. Entonces, para poder valorizar el dinero en el tiempo, tenemos que ir descontando a cierto costo de capital. Voy a borrar esto. Entonces, ¿cuánto vale los 146 hoy de un año más? Habría que descontarle un 10%. Es decir, podríamos decir que los 146 de un año más son los 146 dividido en 1 más la tasa relevante de los 146, que la voy a colocar ahí. Como la tasa es 0, no hay cambio todavía. Pero le vamos a poner 10%. Entonces, serían 133, ¿sí? ¿Cuántos serían los 146 hoy día en valor presente? Dividido en 1 más la tasa de interés. Y eso nuevamente dividido por 1 más la tasa de interés. ¿Por qué? Porque son dos periodos. 120,661. Y así sucesivamente. Entonces, cada vez que traemos al valor presente estos flujos, tenemos que ir descontándolos. Es decir, en vez de agregarle rentabilidad, le quitamos rentabilidad. ¿Cuánto es rentabilidad? En este caso dijimos 10%. Un segundo.
Ahí está, ese 10%. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que para poder calcular cuánto valen los 146, cuánto valen los 146 en el tiempo, tenemos que ir descontándolo a medida que pasa el periodo, tenemos que descontarlo, exigirle esa rentabilidad. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Si tuviéramos que plantear un costo capital, que era este 10% que yo le estaba diciendo, ¿de dónde proviene este costo capital? Este costo capital proviene de la industria o en el sector donde está operando esta empresa, y ese costo capital es la rentabilidad que están logrando todo el resto que participa dentro de esa industria. Por lo tanto, la empresa en particular compite contra esta rentabilidad. Cualquier empresa compite con cierta rentabilidad. Esas rentabilidades no son iguales, por supuesto, en toda la industria. Mientras más riesgo tengas una industria en particular, mayor será ese costo capital, y viceversa. Y mientras mayor sea el costo capital, como lo hemos visto anteriormente, menor será su múltiplo de valoración. Entonces, si el factor de descuento, el del costo capital es 0, el factor de descuento es 0. Por lo tanto, lo traemos a valor presente a un 100%. Ese sería el valor presente del flujo, que sería los 146 por el factor de descuento. ¿Y qué es lo que es el factor de descuento? Es lo que he estado aplicando todo el rato. Es decir, en vez de amplificar ese adelante, es decir, en vez de poner 100 por 1 más cierta tasa de interés, aquí estamos dividiendo. Le estamos quitando rentabilidad al dinero en el tiempo. En el caso del primer año le quitamos una vez. En el caso del segundo año le quitamos 2 veces, porque está en el año 2. Si tenemos que descontarlo 1, 2 veces, y así sucesivamente, y en el año 5 lo descontamos 5 veces. Entonces, si el costo capital fuera 10%, y eso depende del beta, etcétera, lo que vimos tiempo atrás, lo que vamos a observar es que va a surgir un factor de descuento. Entonces, el primer flujo, hoy, en valor presente, dado que la rentabilidad que se le exige al dinero entre años dentro de esa industria es 10%, lo valorizamos hoy día a un 91%. Si le hacemos un descuento en valor presente de 9%, que sería el 1 dividido en 1 más el 10% elevado a 1, que sería el descuento. Por lo tanto, sería el 91%. Y el valor presente de ese flujo en particular va a ser igual a el 91% de los 146. Por lo tanto, sería 133. El segundo flujo, dado que hay que descontarlo 2 veces 10%, y 2 veces 10% no es 80, es menos, es 83. Porque el 10% primero de 100 es 10 y 10% de 90 es distinto. Luego 83, desde el punto de vista de la composición, es los 146 de 2 años más, hoy valen solo el 83%, por lo tanto sería igual al 83% de los 146, 121. En el año 3 están los mismos 146, pero dado que son 3 periodos, ya el factor de descuento no es 83, ya es 75. Es decir, 100 del año 3 hoy valen 75. Es decir, 75 invertido 3 años al 10%, terminamos en 100. Por lo tanto, los 75% de los 146 son equivalentes a los 110. Luego, el periodo 4, tenemos los mismos 146, pero como están 4 periodos hacia adelante, tenemos que descontarlo 4 periodos para poder colocarlo en el tiempo hoy día. ¿Y con cómo lo movemos en el tiempo? Bueno, es con este 10%. ¿Y cómo se traduce mover algo en el tiempo 4 periodos al 10%? Significa que hoy día es 68%. Ese es el cálculo. Por lo tanto, para poder decir, mire, usted genera un flujo en el año 4 de 146, pero hoy, dado que el dinero se traslada al 10% en su industria, hoy sería el 68% de esos 146. Y eso igual a 100. 146 por 68%. Y lo del año 5 es aún menor.
Es decir, mientras más alejado esté ese flujo, si lo consideran hoy día, menor es el aporte relativo al valor total de la empresa. En otras palabras, solo el 62% del flujo del año 5 es considerado hoy, a nivel económico. ¿Cuánto es 91, perdón, cuánto es 91 sobre dividido los 146? El 62% que le estoy comentando acá. Entonces, ¿cuánto es el valor hoy de los 146? Dado que el dinero se mueve al 10% en esa industria, es 91, o el 62% de los 146. Si mientras más nos alejemos, si se dan cuenta, el primero les contamos un poquito nomás. Hicimos el 91% del flujo. Pero mientras más nos alejamos, menos vale. Entonces, imagínense, quiero hacer este ejercicio. Fíjense en esto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, imagínense que este es el flujo del año 50. ¿Cuánto sería el aporte? Imagínense una proyección de 50 años. Dirán, pero, exacto. ¿Cuál es el aporte relativo de ese dinero en el tiempo hoy? 1%. Si tuviéramos que valorizar los 146 del año 50, serían los 146 por el factor de descuento, que es 10%, pero 50 veces. 1. Al revés. ¿Sí? Pregunta, dale. Hola, pero eso en este escenario, en este ejemplo, pero en un mundo feliz, en que mi empresa no vende todos los años 1000, voy en 1000, 1800, 3000. Por ejemplo, en el año 4, en vez de vendí 4300, ¿va a variar o siempre voy a ir cayendo? Siempre voy a ir, va a ir bajando mi porcentaje. Buena pregunta. Lo que tú estás hablando de que va a ganar más en el tiempo. Aquí yo estoy asumiendo que se gana lo mismo, entre comillas, ¿ya? Vamos a ver en el ejercicio que se vende más, claro, de 1000, 3000, 5000, eso lo vamos a ver. Lo que les estoy diciendo es que partamos con, vendamos lo mismo, ganamos lo mismo en todos los años. Es el primer ejercicio base. Pero lo que usted dice, sí, lo vamos a cambiar. Segundo, ¿valen lo mismo todos los 146 millones que ganamos en el tiempo? Eso es lo que les quiero mostrar. Exactamente, no. Y mientras más alejado esté, imagínense, este es un 146 millones del año 50. Vale 1% hoy. Imagínense, para poder reemplazarlo, entre comillas, tendríamos que ganar 1460. Para que recién hoy día fuese 12, tendríamos que ganar 146.000. Para que, perdón, me pasé en un cero. Para que hoy fuese un flujo relevante. Eso estamos hablando de $2 millones, perdón. ¿Sí? Ah, no, dividido. 100 veces lo que estamos hablando hoy. Entonces, o sea, vamos a hacer un ejemplo distinto, pero que con este ejemplo yo al año 3 ya cerraba el negocio, ya con esa proyección. Eso, lo que quiero decir es que en el año 3, el flujo del año 3, ¿cuánto vale hoy? Eso a nivel económico, solo el 75% de ese flujo. Entonces imagínense que el costo de capital es menor. Voy a poner 7%. Fíjense en ese 75 que está ahí. Ya no es 75, es más. Es 82. Mismo flujo, menor costo de capital, pero hoy día vale más. Y a su vez, todo lo contrario. Si es que el costo de capital es 15, imagínense 20, que el múltiplo fuese 5. El flujo hoy del año 3 lo van a descontar a un 60% prácticamente. Entonces, volvamos al 10%. Y aquí lo que les comento, lo del año 50, los 146 del año 50, en otras palabras, si ustedes, quiero decirles esto, si ustedes invirtieran, escuchen bien por favor esto, si ustedes invirtieran 1,2 millones hoy al 10% durante 50 años, obtendrían 146 millones. Tiene perrorío, no está correcto ese cálculo, háganlo, es correcto.
Lo que pasa es que el 10% no existe, y segundo serían 146 millones con inflación, obviamente. Si alguien le ofrece 10% al año es probablemente una estafa, fijo, porque por esto es riesgo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que para trasladar el dinero en el tiempo, ¿cuáles son los años relevantes al final? Si imagínense que el costo de capital es 20%, ya en el año 5 es 40% el flujo, por lo tanto, ¿cuánto sería en el año 10 ya? El 16% del flujo. Por lo tanto, mientras más alejado es más marginal el aporte del flujo en el año 20, sería un 3%, en el año 15, 6%. Entonces, ¿cómo se traduce esta problemática? ¿Cómo lo resume esta problemática, esta metodología? ¿O cómo la interpreta? Dice, ok, mire, a partir del año 5, no proyecte más flujo y resuma. Dígame cuál es el flujo que usted está considerando y lo vamos a multiplicar o lo vamos a valorizar perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Que hacer el mismo flujo todo el tiempo descontado, y para poder valorizar una perpetuidad sería, en otras palabras, el último flujo, descontarlo o multiplicarlo en función del costo de capital, que sería en este caso 20%. Lo voy a mover en 10%, ¿no? Si la perpetuidad en el año 5 es 1460. Es decir, el resumen del valor de todos los años es 1460. Entonces, ¿cuánto valen los 1460 si están colocados en el año 5? Debería estar acá, de hecho. $62%. Por lo tanto, el 62% de la perpetuidad lo valorizamos hoy. Entonces, ¿cuánto vale esta empresa? Sería los 133, que son los 146 en valor presente, más los 121, más los 110, más los 100, más los 91, más los 907. Y si se dan cuenta, el valor que vamos a calcular es 1460. Y 1460, ¿qué es lo que es? Es la utilidad. Perdón. ¿Cuál es el múltiplo en este caso? El múltiplo dijimos que era el inverso del costo de capital, 1 dividido en 10%. 10 veces. Esto lo voy a colocar acá mejor. $10 veces. 1 dividido en 10%. ¿Cuál es la utilidad? Los 146. Si yo lo quisiera calcular esto por múltiplo, ¿cuánto sería? 10 veces por los 146. 1460, que es exactamente los 1460 del valor presente de todos los flujos. 1460, ¿qué es lo que es? Es la sumatoria de todos los flujos en valor presente, incluyendo la perpetuidad. Pero ¿qué pasaría si empezamos a cambiar ya los valores? Ya no es un solo flujo, no es la misma perpetuidad. Ahí ya lo que estamos diciendo es que cambiaría el efecto del factor. Entonces, imagínense, ya las ventas no son, el primer año son 1.000 millones, el segundo año son 1.500 millones, el tercer año son 3.000 millones, el cuarto año son 5.000 millones, y el quinto año son 10.000 millones. La estructura de costo es la misma, 60% sobre las ventas, margen de contribución es la diferencia, y los costos fijos son 200 el primer año, segundo año pongamos 300, tercer año duplica costos fijos 600, cuarto año llega a 1.000 millones en costo fijo, y un quinto año llega a 2.500 millones.
Los impuestos están acá, la utilidad de impuestos está acá, los impuestos están acá. Es el pago de impuestos de este escenario. Y la utilidad operacional el primer año es 146 y después empieza a crecer. Y tenemos la valoración de la última de la perpetuidad. Entonces, costo de capital 10%, el 91%, esto permanece constante, es decir, no ha cambiado, pero el valor de la compañía ya no es 1.460, sino que es 8.620 millones. De estos 8.620 millones, están los 6.799 en valor presente y la diferencia. Entonces, que son los 1.821 de la sumatoria de todos estos flujos. Sería eso, más esto, más esto, más esto, más esto. ¿Qué porcentaje de esto del total es? 21%. Y la perpetuidad per se es 79%. Entonces, esta metodología oculta dos cosas. Uno es valorizar los flujos en el tiempo, que es lo que está sucediendo. Pero si tuviéramos que proyectar 50 años o 100 años, eso no sirve, y lo que hacemos es resumirlo en el descuento de la perpetuidad, es decir, cuánto valen el resto de los flujos, porque hay 10 veces el último flujo. ¿Por qué 10 veces? Porque es el costo de capital. Y en este caso, 10%. Entonces, ¿qué pasaría si el costo de capital aumentara a 25%? ¿Debería aumentar o disminuir el valor de la empresa? No sé, no sé. ¿Yo tengo que pedir que active? No, disminuye. No, Ok. ¿Qué pasaría si tengo que si el costo de capital aumenta? ¿Debería subir o disminuir el valor? No, disminuye. Exactamente, disminuye. Sí. exactamente. Y son los mismos flujos. Entonces, ¿dónde valen más los flujos? ¿Donde hay más o menos riesgo? Donde hay menos riesgo. Entonces, Ujú. una cosa son el costo de capital, la tasa de descuento, todo ese mundo de rentabilidad mínima que todas las empresas compiten contra eso. Y otros son el mundo de los números de la empresa. Cuando hablamos de valorizar, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo dos elementos. Uno son los números de la empresa y otros son los números que todo el resto de las empresas finalmente terminan obteniendo, y eso es con lo que se compite. Entonces, como acá lo voy a poner 25%, el total antes era 8.620 millones. Hoy día son 2.574. Solo por ese efecto, si el 25 era 20, 3.520. ¿Es sensible entonces el valor de los flujos a un cambio en el costo de capital? Por supuesto que sí, es súper sensible. ¿Es relevante identificar de manera correcta entonces el costo de capital? Sí, porque imagínense, están en una industria que obtienen 10%, 8.000 millones, y luego la cambian al 20%, 3.500 millones. Y imagínense, un departamento le cuesta 80 millones y de repente le dicen 35. ¿No entender? El departamento, obvio que no se valoriza de la misma manera, pero desde el punto de vista del valor, ¿de dónde proviene ese costo de capital? De la industria donde esté operando la compañía. Y el punto de vista de los números son proyecciones de la empresa. Y lo más valioso es esto. Estas proyecciones, es decir, en 5 años usted se va a multiplicar por 10 veces. ¿Cuánto capital requiere para llegar ahí? No tengo claro. Estoy absolutamente financiado. No tengo necesidad de más capital. No es relevante aumentar capital. ¿Es probable que aparezca primer año quizás negativo? Sí, puede aparecer negativo. ¿Es relevante para la valorización? Fíjense, imagínense que los costos fijos son 500 el primer año. Y acá son 600. Acá 1000. Acá 1200. Entonces el primer año hay pérdida, sí hay pérdida, pero aún tiene
tiene valor positivo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el aporte en valor presente, en valor económico de los 73? En realidad son 61. El segundo año está en break-even, no ganó nada. ¿Cuánto aporta? 0. ¿Y cuándo empieza a aportar valor, entre comillas? A partir del año 3 que empieza a ganar plata. ¿Y cuánto es recién? 84. Y entonces dice, ¿de dónde provienen en realidad los 2.000 millones? 3.000 millones. Un gran porcentaje proviene de dónde? De la perpetuidad. Y el otro porcentaje de los flujos del año 3, 4 y 5 y restándole el flujo negativo del año 1. Por lo tanto, esta empresa, ¿cuánto capital requiere al menos? 73 millones para llegar a dónde? A la siguiente fase. Entonces, ¿puede tener flujo de caja negativo? Sí, pero esta metodología entonces aplicaría si son solamente 3 años de proyección y estamos hablando solamente de 3 flujos de caja proyectados. Probablemente no, pero tenemos esto, que son las ventas. Y si ustedes se acuerdan de las ventas, también se valorizan las ventas. ¿Y cómo se valorizan las ventas? Se valorizan X veces las ventas. ¿De dónde provienen esos múltiplos de ventas? Provienen también de la industria donde estén operando. Si es una industria de alto riesgo, existe la posibilidad de que esas ventas valgan poco, pero si es una industria de alta estabilidad, esas ventas pueden valer bastante. Entonces, por ejemplo, ¿por qué valen harto las ventas de una sanitaria? ¿Por qué valen harto? Porque son súper estables, son súper ciertas. Hasta el final del día existe una alta probabilidad de que facture todos los meses lo mismo. Por ejemplo, hoy día es lunes 9 de noviembre. ¿Cuándo factura la eléctrica? Entre hoy día y mañana. Les va a llegar su cuenta. O les va a llegar la cuenta al mail, o no sé, pero ¿y esa cuenta cuánto fue? ¿Fue parecida o distinta al mes anterior? Súper parecida. ¿Y cuánto se van a demorar ustedes en pagarla? Quizás un día. Entonces, esas ventas son súper valiosas. Y otras ventas que estén en una industria de altísimo riesgo, donde pueden competir, les pueden quitar toda la tajada de mercado, los precios pueden caer, que son la industria hoy en día. Al principio van a ser valorizados de bajo múltiplo. Pero, por ejemplo, una empresa que estamos acá en el año 2, no está ganando plata, pero genera 1.500 millones de pesos en venta. ¿Esa empresa está creando valor? Sí, está creando valor. Tiene 1.500 millones de pesos en venta. Sí, está facturando un cifra importante día a día. Pero si son 15.000 millones, 150.000 millones, bueno, tiene un valor distinto. ¿Por qué? Porque el número es distinto, no porque tenga más o menos calidad que el resto de la venta. Entonces, si es que tuviéramos que reflejar acá 2 elementos centrales cuando uno hace esta metodología de flujo caja. Uno es tener súper claro de dónde viene este 20%. No puede ser sacado debajo de la manga. No puede ser que llegue alguien y diga, mire, yo 20%, ¿por qué no? Porque esa es la rentabilidad que yo le exijo a mi capital. Si yo le presento a usted un negocio de una sanitaria, ¿le exige el mismo 20% que si le presento a usted un negocio forestal? Sí. Ya, ese señor no deberíamos invitarlo al negocio, ¿no? Porque no, ¿cómo le exige la misma rentabilidad a todos los negocios si no todos los negocios tienen el mismo riesgo? Estaría equivocado. Si primero, ¿de dónde proviene este famoso 20%? ¿Por qué? Porque tal cual lo identificó su compañera. Mientras más alto ese 20%, menor tiene el valor hoy día. Entonces imagínense, es 30%. Ya 30% es 3 veces el EBITDA, 3 veces la utilidad. Ya en el año 4 o en el año 5 ya es un cuarto del flujo. Por lo tanto, en la práctica, la exigencia del capital es absolutamente mayor, el valor presente de los flujos es distinto, y son los mismos flujos, pero valen bastante menos hoy día. Entonces, si fuera 5%, estamos hablando de casi 10 veces lo que era en el costo de capital anterior. Entonces, es relevante el costo de capital cuando van a calcular un rango de valor absolutamente relevante. ¿De dónde viene? ¿Depende de la empresa o el inversionista o porque sea verso o no verso el riesgo? No. Pero vienen de datos de la industria. Y uno lo observa los betas, llega a ese beta, ese costo de capital lo podemos determinar. Segundo, ¿de dónde viene el segundo elemento? Bueno, de
las ventas de la empresa. Si las ventas tienen su estructura de costos y esa estructura de costos finalmente resulta en un resultado, valga la redundancia. Y este resultado lo podemos valorizar de dos maneras, a través del resultado o a través del inicio del resultado, que son sus ventas. Entonces, en este caso, esta empresa tendría un rango de valor de ¿cuánto? En este caso. Tendría un piso de 1.100 millones, que es la sumatoria del valor presente de todo su flujo, esto, y un techo de 7.900 millones. Por lo tanto, ese sería el rango de valor. Al menos 1.100 millones, máximo 7.900 millones en este caso. Si ustedes miran, pero Rodrigo, si ahí están los números, hagamos algo quizás no tan estricto. Entonces ya pongámosle, en este caso los costos fijos son 300. Acá 500. Acá no tan brusco la... Los costos fijos del año 5. ¿Perdón? Los costos fijos del año 5. Ok, pongamos 2.000. Ya, ok, dejemos algo así. Entonces, imagínense que usted está calculando el valor de esta empresa. Si el proyecto el primer año va a ganar 73, segundo año 73. Esto está correcto, ¿no? Los mismos 100 millones, sí. Sí, acá. Segundo año 146, tercer año 365, cuarto año 584, quinto año 657 millones. Es algo razonable, estas son sus ventas proyectadas. Perfecto. Entonces ustedes dicen, ya, primer elemento, proyecto de la utilidad. Listo. Segundo elemento, ¿cuál es el costo capital? ¿Cuál es la rentabilidad? Observen la industria, determinan su beta. A partir del beta pondrán un premio por riesgo. Llegamos al 10%. Perfecto. ¿Cuánto es el valor hoy? El valor económico, se dice. El valor económico de 73. ¿Cómo lo traslado en el tiempo? Tengo que trasladarlo con una tasa de descuento. ¿Cuánto es? 10%. Ok. Entonces, ¿cuál es el factor de descuento? 91%. ¿Qué significa 91%? Significa 1 dividido en 1 más la tasa de interés, o la tasa de descuento, elevado al número de periodos. ¿Cuántas veces le saco de 10%? En este caso es 1, ya 91%. Entonces, el valor económico de los 73 de un año más, dado que el costo de capital es 10%, es 91% de los 73. Eso es 66. Listo. Hemos calculado el valor económico del primer flujo. Segundo flujo, ¿cuánto es 146? ¿Cuánto es el valor económico del segundo flujo? Hay que descontarlo 10%. Entonces, imagínense, lo vamos a contar acá. Es 146 dividido en 1 más ese 10%, ¿cierto? 133. Pero eso queda en el año 1. Por lo tanto, hay que volverlo a descontar. ¿Okay? 133 dividido por 1 más la tasa de descuento. ¿Cuánto da? 120. 121, que es igual a ese número. Es decir, ¿cómo llegamos del 146 al 121? El 146 una vez 10%, que es 133, y después 121 otra vez 10% al 133. Y así llegamos al 121. Tercer año, el flujo es 365. ¿Cuál es el valor económico del flujo? Bueno, que es contarlo 10% nuevo, después 10% nuevo, y después 10% nuevo, porque son 3 años. ¿Y cuánto da 10% un año, 2 años, 3 años? Es un poco más de 75, 75,1. Por lo tanto, yo multiplico o le quito ese porcentaje, que lo que hacer eso es multiplicar el 365 por 75%, que sería, lo dejo con el saldo fuera,
Y eso igual 274. En otras palabras, el valor económico. Y así es como se traslada dinero en el tiempo. Mientras más certero sea ese dinero en el tiempo, menor es la tasa, más se amplifica o menos se amplifica. Pero así se traslada el dinero en el tiempo, por definición, porque primero que hay el dato que dieron la semana pasada, la inflación que ya hemos proyectado este año, ya a nivel de los 12 años, de los 12 meses, estamos al 3%. Entonces, si tenían 100 millones, hoy día deben tener al menos 103 millones, porque si no están perdiendo 3 millones, y eso en inflación. Entonces la tasa de interés depende, por definición, el dinero en el tiempo, compite contra una tasa de interés. El que competimos todo es la inflación. Y ahí hacia arriba es este costo de capital. Entonces, para valorizar dinero futuro, necesitamos esa tasa de interés o ese costo de capital. Y ahí llegamos finalmente al último flujo de proyección y calculamos su múltiplo. Y ese múltiplo, ¿cómo lo calculamos? Es el último flujo dividido en el costo de capital, que sería el múltiplo 1 dividido en el costo de capital, que siempre lo hemos estado comentando hasta ahora. Entonces la sumatoria de todo esto, pero en valor presente, descontado con estas tasas, o multiplicados, ponderados con esas tasas, es lo que finalmente termina siendo el valor hoy de todo esto que se genera en el tiempo. Si sumáramos lineal todo esto, nos daría 8.395. Pero son 8.395 mal sumados, porque el dinero del año 2 no es lo mismo el dinero del año 1, ni el dinero del año 5, el valor. Y por eso lo ponderamos. ¿Cómo lo ponderamos? Con este factor de descuento, y este factor de dónde proviene de la rentabilidad del sector. Y al ponderar sí podemos sumarlo, porque estamos sumando dinero en el mismo año, que es el año 0. De ahí nos da 5.348 millones. Entonces, el valor presente es la sumatoria de todos estos flujos, que es el 66, 73 por el 91%, los 146 por el 83%, así sucesivamente, y después este es el valor perpetuo, pero en valor presente también. Y la sumatoria de todos estos flujos, que serían los flujos hoy, llegamos a los 5.348. Entonces, si usted pusiera estos números en una calculadora, dijeran, ¿me puede dar el valor presente en los flujos? La calculadora les daría 5.348. Y si usted dijera, bueno, ¿cuánto vale esta empresa? Según estos cálculos, según ustedes, según estos números. 5.348 millones. Fíjese que fuera Linio, que es la empresa que se compró Falabella. 5.348 millones. Pero ¿cuánto de ese valor es la perpetuidad? Que es este último valor, en valor presente. Entonces son 4.000 millones. ¿Cuánto de los 5.000, según esta metodología, es solamente la perpetuidad? Entonces, los 4.000 pesan sobre el total un 76%. Y solo el 24%, es decir, un cuarto del cálculo, un cuarto de todo este valor, es la sumatoria de los flujos en valor presente. Entonces, esta empresa está ponderándose bastante en el valor residual o lo que se denomina, en términos coloquiales, un poco igual lo van a probablemente haber escuchado de un fondo de inversión, que se denomina el cash out, o cuando venden la empresa. Entonces acá el supuesto es que la empresa ganaría 73, 146, 365, 534, 657 y la venderían en 6.570 en el año 5. Es el supuesto, el recorrido que están haciendo acá. ¿Cuánto vale eso? Es 5.348 millones hoy. ¿Cuánto de este valor es solamente el valor de salida en valor presente? El 76%, lo cual es súper harto. Entonces, cuando alguien llega con una valorización o se enfrenta a un emprendedor, a un fondo de inversión, dice, no, mi empresa vale 5.300 millones. Probablemente va a fallar en el aumento de capital.
Porque los 5.300 millones que estamos viendo acá, ¿de qué dependen? En gran medida. ¿De la plata que va a ganar los primeros años o al final? Lo del final. Exactamente, entonces uno puede llegar y decirle al fondo de inversión, mire, mi compañía vale 5.300 millones. No, el fondo de inversión le va a decir, ya, bien, hasta la próxima. A menos que haya inventado algo realmente brusco. Pero es poco probable que pueda sostener ese valor. Entonces, piensen esto, que si quiere levantar 500 millones, sé que quiere levantar 500 millones. ¿Cuántos son los 500 millones post-money sobre este total? El 9%. Si llegara este emprendedor con estos números, con esta valorización, y dijera yo voy a ir a buscar 500 millones por el 9%. Es poco probable que le van a colocar los 500 millones por el 9%, a menos que de verdad sea algo muy, muy revolucionario. ¿Por qué? Porque ¿dónde está sosteniendo el valor de este cálculo? En los flujos casi al final, y dado eso es que el valor hoy, la probabilidad de ocurrencia de ese flujo es súper bajo. Entonces, ¿dónde están estos fondos de inversión? ¿Están en Chile? No, no están en Chile los fondos que hacen esto, los que entran con el 9%, 500 millones. Estos probablemente Estados Unidos podrían entrar hasta con menos plata, perdón, con menos porcentaje. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión hoy día en Chile, por ejemplo, la gran mayoría, ustedes están entrando con proyectos de tecnología, les van a pedir recurrencia en las ventas. ¿Qué significa eso? Que, ok, muéstrame cuáles son sus clientes, con factura, cuáles son los precios y cuáles son las cantidades vendidas. Si no hay recurrencia en las ventas, no hay un aumento sistema o una consideración alta en el valor. Y eso está provocando que se vayan más rápido hacia afuera. Como el tiraje está ocurriendo, si uno lo ve, no todas aparecen en los diarios, así que, pero si uno está en el ecosistema se da cuenta que gran parte de las compañías que están logrando aumentar el capital o logrando es porque están logrando externalizar lo antes posible y salir de Chile. Y eso es para lograr otra valorización distinta a tener flujo de caja locales. Y en función de eso aparecen valorizaciones interesantes que ustedes dirán son irracionales. No, absolutamente no. No son irracionales. Entonces, podemos ver que un fondo de inversión en Chile tome menos del 10% es súper poco probable. ¿Cuántos son los rangos de inversión que están tomando por el 10%? Son $300.000. Eso, estamos hablando de el dólar, no sé, a 800 pesos son 160, son 240 millones de pesos, esto es la mitad. Entonces, 240 millones por el 10%. Significa que están valorizando las compañías en 2.400 millones. 2.400 millones es el doble del piso que hay acá. Si alguien dijera, ok, al menos te valorizo en 1.200 millones, significa que estoy tomando en realidad en la práctica post-money 19%. Es un deal más parecido en Chile. Lo cual no tiene nada de malo. Hay otros que les toman el 50% inmediatamente. La pregunta es, con ese levantamiento de capital, ¿es capaz de financiarse de ahí en adelante y crecer sin la necesidad de tener que aumentar capital nuevamente o va a tener que volver a aumentar capital? Puede ser un negocio súper requiriente en caja, no desde el punto de vista de muchas veces la estructura de costo fijo, sino que la estructura de costo variable que acompaña la generación de las ventas. Ustedes al principio con Uber me imagino que les llega descuentos por cualquier cosa, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo me venden 10.000 pesos de traslado y después me regalan 8.000? Ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Están facturando 10.000, pero en la práctica tienen un costo variable de esos 8.000 y lo que hacían era facturar, 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 pero en la práctica estaban requiriendo capital cada vez que aumentaban las ventas. Entonces, bajo ese escenario, de una empresa de ese estilo, probablemente le conviene levantar capital 20% una vez
y buscar después una salida que otro los compre. Que eso también está sucediendo harto en Latinoamérica ahora. Y lo segundo es que si usted va a requerir 20% en 3 aumentos de capital, probablemente no es aconsejable, porque ¿cuánto sería? Usted se quedaría, usted se quedaría con 1 menos el 19%, en este caso. Si volvemos a levantar 20%, entonces 1 menos 20%, por lo que tenemos, 64, y después de nuevo 20%, en otras palabras, por 0,8. Entonces, si se dan cuenta acá, si el primer aumento es por 20%, se quedarían ustedes con 80%. Si el siguiente aumento es 20%, ese 80% se transforma en 64. Y si vuelven a un 20% de nuevo, se transforma en un 51%. Estarían resistiendo 3 aumentos de capital antes de soltar el control más allá de un pacto de accionistas. Y eso es aconsejable en una estrategia de financiamiento. Va a depender de la empresa, no tiene por qué ser incorrecto. Hay algunos que tienen 3 aumentos de capital, 20%, me parece correcto también. No tiene otros que tienen nunca ningún aumento de capital y otros que tienen aumento de capital en el último puede ser una emisión o una salida a bolsa. Sí, puede ser primer fondo 20%, segundo fondo 20%, tercer 20% no tiene por qué ser un fondo de inversión privada. Sí, puede ser una apertura a bolsa. Como por ejemplo la última apertura que hubo, bueno, en Chile no hay ninguna, pero en Estados Unidos hay un calendario, son 3 o 4 aperturas en bolsa, son sistemáticamente. Entonces, diarias. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Eso sí es un número importante. Quizá en Chile no, pero sí a nivel estrategia de financiamiento. Dicho eso, la valorización es relevante cuando para darnos un piso. ¿Cuál es el piso del valor presente de los flujos hoy día o el valor presente de esas ventas? Y el texto sería el valor presente sumándole esta perpetuidad. Pero si uno hace esos cálculos, uno dice, ok, coloca entre comillas, estas son las utilidades, dame el valor presente. Bueno, ¿cuál es el valor presente que le mostraría? Sería ese número. Entonces, si alguien va a llegar y a decir, mire, el valor presente de mi empresa es 5.348 millones. Tiene que tener claro que este cálculo, 3/4 del número es el valor presente del valor residual o el valor perpetuo. Por lo tanto, eso tiene que quedar súper claro hoy día, que cuando hablamos de valor presente con flujo de caja, que es lo que hemos estado haciendo ahora, siempre hay que ver, ok, cuánto el valor es el valor perpetuo y cuánto el valor es la sumatoria de los flujos, porque si es que está cargado a la perpetuidad, hay que tener súper claro si es que esa estrategia de salida está clara o no. Por ejemplo, dada la experiencia de los entrepreneurs de Corner Shop, ellos ya habían hecho una transacción antes de fundar Corner Shop. Habían vendido una empresa ya. Entonces, cuando crearon Corner Shop, sabían que en algún momento a los que estaban invitando a entrar tenían que sacarlos, sin vender. Y esa fue la estrategia que siguieron finalmente cuando lograron vender la tecnología. En un primer intento fallaron cuando les dicen que no se lo pueden vender a Walmart. Siguen perseverando y logran con el segundo encontrarse, que es Uber, y les compra finalmente Corner Shop. Entonces, ellos podrían haber defendido el valor de estos 6.570 al año 5 cuando estaban haciendo esta transacción, por ejemplo. Sí, la tenían claro cómo hacerlo. ¿Era fácil? No. Pero sabían que tenían que lograr vender la compañía y así lograr recoger esa ganancia capital, y ahí está dentro de la rentabilidad esperada. Así que es un poco lo que esconde esta metodología. Es el valor presente del final. Y casi siempre, como dijo su compañera Silvia, las utilidades al principio son bajas y al final son las más altas, por lo tanto, el valor suele estar cargado hacia el final de esta proyección de valoración. Entonces, si hubiésemos hecho por múltiplos,
hubiésemos estado hablando de 73 por 10, son 730, a 6.570 millones hay harta diferencia, son 8 veces. Así que eso es un poco lo que quería revisar con usted hoy día en esta primera parte. Es decir, cómo se calcula esto. Aparte de cómo se calcula, ¿qué implica? ¿Qué implican los números? Y qué porcentaje de este cálculo es valor residual o el valor del final. Y qué porcentaje de este cálculo es la sumatoria de los flujos que se producen en el tiempo. Así que quería que lo vieran. Eso es un poco en la primera parte de esta parte más aplicada, más de números, más allá de los conceptos que hemos estado realizando. Así que denme sus preguntas, por favor. No, a mí me quedó súper claro, Rodrigo. Fue súper didáctica la explicación. Excelente, qué bueno. Y además está grabado, así que la podemos volver ahí a revisar, cualquier cosa. Perfecto. Entonces, No sé si el resto tiene preguntas. ¿No? Entonces, vamos a hacer un pequeño break ahora de 90 segundos. Eso, para ir al baño. Como en el colegio. No, Ya. 5 minutos, 10 minutos máximo para prepararse un tecito o ir a buscar agua o ir a, no sé, lo que quieran. Y se sientan tranquilas porque vamos a partir otra hora intensa de hartos números que es volver a hacer los cálculos de emisión de acciones. ¿Ok? Ya, perfecto. Ya, así que nos Súper. juntamos un ratito más. Lo que voy a hacer 5 es... minutos. Ya, ok. Espérenme, voy a... ¿Cómo se hace esto? Ah, acá. Pausar. Sí, voy a parar de grabar. Y nos juntamos en, no sé, 5 minutos, 10 minutos, a las 11:10, ¿ya? 8 minutos más. Ya, nos vemos. Sigue grabándose. Tienen que ponerle pausa. Rodrigo no, ya salió. Rodrigo parece. La Caro, quítale el hospedaje. Quítale el control. Y